que destacan de ese día. En el momento de la ejecución, José María Caballero, que fue quien estuvo a su lado, dice que cuando le ofrecen un vaso de vino a la Pola, ella responde: pueblo de Santa Fe, ¿cómo permitís que muera una paisana vuestra e inocente? Pues muero por defender los derechos de mi patria. Dios eterno ve esta justicia. Y cuando le ofrecieron confesarse, un cura, por sus delitos, ella simplemente despotricó frente a la corona española, frente a los gobernantes de ese momento. Así que, en este caso, ella muere como una heroína. Se la conoce como la heroína por excelencia en Colombia, a tal punto que el día de su muerte fue declarado el Día Nacional de la Mujer en Colombia. Y cuando se habla de ella, siempre es la heroína. Ha tenido reconocimiento público, bueno, ya sé por lo cual económico no, pero quería destacar la importancia que le dieron. O sea, su vida valió para que un gobierno entero, la gente misma, la recuerde y tenga, no sea solo un nombre escrito en la historia, sino un día más allá. Esto es respecto de las mujeres que a mí dentro de Independencia me marcaron desde un lugar especial. Yo voy a hablar sobre las mujeres guerreras de la independencia hispanoamericana. Pero también a modo de reflexión preliminar quiero dar unas palabras sobre el lugar que se le ha dado a la mujer a través de la historia. Alguien dijo: detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Y me pregunto, ¿por qué detrás y no al lado? Si hombres y mujeres somos dos mitades de una completud perfecta y divina. Otra costumbre arraigada desde hace muchos siglos es que en el momento del matrimonio la mujer pierde, es amputada de parte de su identidad personal, convirtiéndose en la señora de, y así es conocida hasta el día de su muerte. A mí una mujer sabia me enseñó que no usara el de y el apellido de mi esposo, sino que usara mi nombre de nacimiento. Y así lo hice toda la vida. La cultura, sobre todo la judeo-cristiana occidental y la filosofía greco-romana, consagraron a la mujer como el sexo débil, la que trajo al mundo las desgracias, como Eva y Pandora. ¿No será viéndolo desde otro ángulo que la mujer posee curiosidad y afán de investigación? Por eso los mitos la pintaron como un ser maléfico, que debía ser castigada, sometiéndola al hombre y condenando sus obras al anonimato, quizás con el subliminal propósito de alejar a todos los seres humanos de la búsqueda del conocimiento y la ciencia que libera el pensamiento. Pensemos, por citar un ejemplo, en Aurora Duncan, que debió disfrazarse de hombre y esconderse tras el seudónimo masculino de George Sand para poder triunfar como escritora. Los filósofos contribuyeron a fundar el estigma. Si leemos en la Política de Aristóteles, veremos la frase: unos nacieron para mandar y otros para obedecer. El padre de familia gobernará como señor sobre su esposa y sus hijos. Es decir, a partir de allí, el hombre tuvo hasta sobre la esposa un derecho de vida o muerte. Y hasta la publicidad ubica a la mujer vinculándola
a productos de limpieza o en el papel de una compradora compulsiva y controlada. La mujer no es débil ni una máquina reproductora y puede decidir y pensar por sí misma. Y grandes mujeres aportaron sus saberes a la civilización universal por medio de descubrimientos como María Curie, enseñanza como Juana Manso, arte como Lola Mora y también sus vidas y sus espadas. Para comprender el contexto, volvemos a centrarnos en el Alto Perú, probablemente el centro de la riqueza y el poder español. Allí había oro y plata para satisfacer las arcas del reino, pero también era el lugar con mayor concentración de aborígenes, aquellos ligados a la tierra desde tiempos inmemoriales, los pueblos originarios. También había líderes masones, Tupac Amaru y los hermanos Katari lo fueron. Recordemos también a las 300 madres bolivianas que con sus hijos resistieron a pedradas el avance español y murieron todas, ellas y sus hijos. Debieron rendirse y en homenaje a ellas se constituyó el Día de la Madre Boliviano. Aclaremos que hay rendición en esta vida por superioridad armamentística, pero nunca debe haber derrota, porque derrota es renunciar a los ideales. En cambio, la rendición es un momento pasajero. Vamos a hablar ahora de la cacica Gregoria Baza, personaje desconocido para las nuevas generaciones. Fue la hermana menor de Tupac Katari, el líder de la Rebelión de la Paz. Y como muchos otros personajes de la historia, llevaba un nombre colonial, que era el de Julián Apaza, el nombre que le habían obligado a adoptar cuando a sus antepasados los bautizaron obligatoriamente y les borraron su nombre indígena. Otros ejemplos que podríamos citar entre la lucha de los derechos civiles de los negros sería el de Malcolm Little, que cambió su nombre por el de Malcolm X, o el mismo José Gabriel Condorcanqui, que tomó el nombre de Tupac Amaru II. Y sucesor de los ideales de Tupac Amaru, cuyo martirio y el de su familia no lograron invadir de pánico a los aborígenes, sino por el contrario, atizar su lucha por la libertad. Gregoria tenía apenas 30 años, un esposo desaparecido en batalla, Alejandro Pagnuni, y un hijo. Ella se puso al frente de los ejércitos, organizaba, administraba y dirigía a los guerreros en el campo de batalla. Pero también tenía lugar en su corazón para el amor. Por entonces se unió a los rebeldes Andrés Tupac Amaru, sobrino del líder de la rebelión Inca, y aunque Gregoria tenía 10 años más que él, la pasión amorosa que los unió no pudo ocultarse y continuaron unidos la lucha hasta el fin. Así lo afirma María Eugenia del Valle, autora de La historia de la rebelión de Tupac Katari, la mejor fuente sobre los hechos. Juntos dirigieron las tropas indígenas desde el campamento del Alto y tomaron la población de Sorata, donde gobernaron 6 meses, mediante una genial estrategia de levantar un dique para acumular las aguas de deshielo de la montaña, y a su debido tiempo abrieron las compuertas, inundando el pueblo. La población no pudo resistirse y debió rendirse de inmediato. Tupac Katari controlaba La Paz, pero el 16 de octubre de 1781 los españoles lograron quebrar el cerco de La Paz y apresaron a Tupac Katari y a su esposa Bartolina Sisa. Gregoria Apaza armó un ejército para intentar atacar La Paz y liberarlo, pero tras una encarnizada batalla fue apresada y compartió la celda con su cuñada Bartolina. Humillada públicamente
torturada con una corona de espinas. Los guardias españoles le arrancaron la ropa y la pasearon desnuda, montada en una mula hasta el cadalso. Hablemos ahora de Bartolina Sisa, su cuñada. Nació en 1750 en Loaiza, departamento de La Paz, y vivía con sus padres en las yungas, donde comerciaban coca y bayeta para eludir el sometimiento al que estaban condenados los pueblos originarios de esas tierras. Bartolina se independizó de sus padres a los 19 años y, comerciando por los caminos, observó el sometimiento, la explotación y el abuso que sufrían sus compatriotas a manos de los españoles. Así, a través de la reflexión, fue tomando conciencia de que el que no acciona también es cómplice. Recordemos esta frase. Y Bartolina renació una nueva vida comprometiéndose en la causa de sus hermanos. A los 25 años se casó con Tupac Katari y decidieron juntos defender los ideales libertadores de sus antecesores, Tupac Amaru y Tomás Katari, tomando el ejemplo de sus tácticas y estrategias de lucha. Lograron poner en pie de guerra 150.000 aborígenes en las regiones claves de La Paz, Oruro y los valles de Chayanta. En 1780 todo el altiplano estaba convulsionado por la sublevación. La insurrección era cuestión de vida o muerte para ambos bandos. Si triunfaba, sería el principio del fin del dominio colonial español, y para los indígenas el comienzo y la recuperación de sus tierras y su libertad. La insurrección era cuestión de vida o muerte entonces. En 1781 su esposo es proclamado virrey del Inca y ella virreina por sus propios méritos en batalla. Comenzó el sitio de La Paz, con 20.000 guerreros que en pocos días pasaron a ser 40.000 y en unos meses 80.000. Debiendo alejarse momentáneamente, Tupac Katari dejó el sitio a manos de Bartolina. Al ver los españoles una mujer al frente de las tropas, envían 300 soldados a capturarla. Pero Bartolina encabeza un ataque contra ellos con piedras contra armas de fuego, pero la voluntad de defender la libertad, en el cual hombres y mujeres aymarás lucharon hombro con hombro, obligándolos a retirarse. 109 días habían pasado del comienzo del cerco y en la ciudad comenzaban a faltar víveres y agua. Sin embargo, los españoles recibieron refuerzos desde Charcas, obligando a Tupac Katari a replegarse, y en esa acción es apresada Bartolina, traicionada por uno de sus hombres. Trasladada a La Paz y condenada al cruel y genocida Segurola, fue encadenada en una celda y torturada, pero la mantuvieron viva para traer a su esposo. Vestida y arreglada la mostraron a Katari, pero él no cayó en la trampa, y Bartolina regresó a la celda húmeda y fría. Un abogado defensor de indígenas sugirió al tribunal que no fuera ejecutada, sino encerrada en un convento, donde trabajaría de sirvienta el resto de su vida. Pero el oidor dictó la sentencia de ejecución. El 5 de septiembre de 1782 fue arrastrada a puntapiés hasta la plaza de la ciudad, atada a la cola de un caballo que la arrastra hasta dejarla moribunda al pie del patíbulo, donde murió ahorcada, y sus restos descuartizados y esparcidos como ejemplo para difundir terror en los aborígenes. En su homenaje se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena. Y para finalizar, hablemos de Juana Zurduy, la flor del Alto Perú, quizás la más conocida. También llevaba sangre indígena en sus venas. Huérfana siendo niña, pasó su infancia en un convento de monjas en Chuquisaca. En 1802 se casó con Manuel Asensio Padilla, con quien tuvo 5 hijos. Producida la insurrección contra el virrey, Juana colaboró con su marido para organizar el Escuadrón de los Leales, que se uniría a las tropas enviadas desde Buenos Aires
para liberar el Alto Perú. Pero alcanzó la cumbre en la batalla de Villán, llevando el mando del ejército sola, ya que su esposo se encontraba momentáneamente ausente. Durante el combate, Juana se abrió paso montada en su caballo y arrebató con sus propias manos la bandera del regimiento español al jefe de las fuerzas enemigas y dirigió la ocupación del Cerro de la Plata. Por esta acción, el gobierno de Buenos Aires, en agosto de 1816, decidió otorgar a Juana el grado de teniente coronel del Ejército Libertador de la región. Ninguna mujer había recibido antes semejante distinción. La guerra continuó y mientras San Martín decidía el cruce de los Andes y el ataque al Perú, centro del poder realista, previo a la liberación de Chile, Juana, que había perdido a su esposo en batalla, a sus hijos y se encontraba embarazada, luego de dar a luz una niña, decidió unir sus tropas con los infernales de Martín Miguel de Güemes para custodiar el Alto Perú y dar tiempo a San Martín a concluir su hazaña. Pero la muerte de Güemes produjo la disolución de las guerrillas y Juana buscó refugio en Salta, sobreviviendo en medio de la miseria. Proclamada la independencia de Bolivia en 1825, insistió ante el gobierno que se le devolvieran sus bienes para regresar a su ciudad natal sin obtener resultados. Murió finalmente en la provincia argentina de Jujuy a los 80 años y fue enterrada en una fosa común por carecer de dinero para el pago de un digno funeral como hubiera merecido la heroína del Alto Perú. Solo póstumamente se reconocieron sus méritos. Reflexión final. La intención de nuestro panel fue brindar un reconocimiento a mujeres que dejaron sus vidas para que esta tierra bendita sea libre y meditar acerca de la igualdad de los seres humanos. Hombres y mujeres no deben ser nunca sexos enfrentados, ni disminuirse el uno al otro, ya que, como señalara el iniciado Pitágoras, son opuestos complementarios que se autodefinen mutuamente y se necesitan para formar un todo. Existieron hombres y mujeres admirables por su valor, sus conocimientos y su bondad, así como existieron también los perversos, cobardes y traidores. Porque al fin y al cabo las luces y sombras son parte del ser humano y debemos luchar cada día porque crezcan los aspectos positivos y decrezcan los negativos. Cada día es un paso en la construcción de nuestro ser. Conocernos a nosotros mismos y mediante la introspección, reconocer y corregir nuestras faltas para acrecentar nuestra sabiduría. Ojalá presenciemos el tiempo en que la igualdad, libertad y fraternidad nos unan como hermanos hispanoamericanos y que los niños de nuestras escuelas conozcan la historia de estas heroínas solidarias. Muchas gracias. Bueno, muy bien, no necesito el micrófono, creo que se escucha bien. Queda abierta la palabra por si algún miembro, persona del auditorio, quiere hacer alguna pregunta a este panel. Yo, de manera muy particular, creo que para mí va a ser hoy una de las tardes más importantes de mi vida. Hace 40 y pico de años, cuando me inicié en la orden, jamás hubiera soñado que iba a compartir una mesa junto a mis hermanos. Creo que esto es un símbolo que fue reflejado en estas palabras y que hace que este siglo XXI de una vez por todas determine que somos todos iguales, que no existen diferencias ni de género,
ni de etnias, ni de sexos, ni de creencias. Hoy creo que somos testigos, aunque sea cada uno de nosotros, de haber participado de este acto. Les pido que no se retiren, por favor, porque vamos a ir nombrando. Para la señora Alida Pacián, por favor. Alida Pacián. Nosotros ya tenemos el labor. Para la expositora María Jacobino, por favor. A la expositora Florencia Ferreira. Para la expositora Patricia Lodigian. Muchísimas gracias.